propósito de la intervención del doctor Moreira en materia de Estado de Derecho en particular y las investigaciones específicas que se han hecho sobre calidad de la democracia en países, por ejemplo, como México, que la realidad es muy distinta respecto a lo que sucede en Chile. En nuestro caso en particular, esta dimensión en particular parece no ser una de las más complicadas, ¿no? Ahora, sin perjuicio de eso, los temas que están vinculados, por ejemplo, a la seguridad pública pasan a ser, como en la mayor parte de los países de América Latina, un tema muy relevante. Bajos niveles en general de victimización en el caso chileno conviven con, por ejemplo, una de las poblaciones carcelarias más importantes, más grandes de América Latina. En general, las cárceles en Chile están llenas de personas y incluso son tasas que son mucho más altas que en el resto de la región. Pero no solamente eso, en Chile en general persiste, si bien con niveles, como decía, de victimización mucho más baja, la percepción de que el tema de la seguridad ciudadana o el tema de la seguridad pública es uno de los temas más relevantes a considerar en materia de política pública, y eso pareciera que es una constante independiente de los resultados de la política en la mayor parte de los países de la región. Luego, otra de las subdimensiones de esta dimensión de Estado de Derecho en particular, que tiene que ver con transparencia y combate a la corrupción, una cuestión destacada en este ámbito es que además empieza a ser una constante en América Latina. Entiendo que, por ejemplo, Bolivia tiene un ministerio afín. Entra en vigencia en el caso chileno, el año 2009, la Ley de Acceso a la Información Pública, que crea, entre otros órganos, el Consejo para la Transparencia. Que es una cuestión importante, a veces no tan conocida en la mayor parte de los países que tienen, de alguna manera, una Ley de Acceso a la Información Pública. No todos los ciudadanos conocen que son depositarios de ese derecho, pero sin perjuicio de eso pasa a ser una cuestión muy relevante en materia de políticas públicas, de un cambio cultural incluso en el funcionamiento de la administración del Estado, porque se considera que en definitiva la información no es de los funcionarios públicos, no es de la administración del Estado, la información pública le pertenece finalmente a los ciudadanos. Ahí donde uno pone luz, donde uno pone transparencia activa y transparencia pasiva. Transparencia activa para refiere a la información que publican los servicios públicos, transparencia pasiva toda aquella información que los ciudadanos pueden solicitar, por ejemplo, a la administración del Estado. Insisto, ahí donde uno pone luz, puede combatir de mejor manera también los actos de corrupción, ¿no? Y por lo tanto es una política pública relevante en materia de combate a la corrupción e instalación de transparencia. Luego, un debate centrado en los últimos años en el derecho a manifestarse y la libertad de expresión a propósito de las movilizaciones sociales. En Chile ha sido creciente y esto es uno de los puntos probablemente importantes en materia de Estado de Derecho y calidad de la democracia en Chile en los últimos años. Desde 2006, pero particularmente desde el año 2011, donde empiezan a desarrollarse una serie de movilizaciones sociales mucho más relevantes en el caso chileno, empieza en paralelo también a discutirse sobre la necesidad de garantizar el derecho a la manifestación, de la expresión pública en sí. Esto a partir de, además, informes en materia de derechos humanos de distintas organizaciones, entre ellos el Instituto de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo, pero que está creado por una legislación específica en Chile que denuncia de alguna manera exceso de represión en las manifestaciones o la protesta pública en el caso nuestro. Esto pasa a ser un tema central, particularmente en momentos donde, como decíamos, la falla tectónica empieza a ser activa y entonces hay mucha más movilización social, los temas empiezan a ser mucho más relevantes y finalmente la gente está mucho más dispuesta a salir a la calle a discutir. En materia, como entonces decía, en materia de derechos humanos, el uso entonces de la fuerza, el cuestionamiento de la autoridad pasa a ser entonces una cuestión central en materia de Estado de Derecho y discusión en nuestro país. Y esto, como decía, acompañado de una ciudadanía crecientemente activa que demanda la autoridad por mayor o una mejor, en rigor, respuesta. Vamos entonces a la siguiente dimensión, esta mirada general que estamos haciendo sobre las dimensiones de calidad de la democracia que nos presentaba el profesor Corlino ayer. En materia de accountability o responsabilidad electoral, entendida fundamentalmente como la obligación que tienen las autoridades electas a responder por sus decisiones políticas ante los ciudadanos electores, el desempeño en general en Chile está muy en el fondo por sobre la media, pero en general la mayor parte de los países de la región tienen pocos problemas en esta materia. Si miramos, por ejemplo, el informe sobre la democracia en América Latina ya en el 2004, o sea, hace más de una década atrás,
Una de las cosas que señalaba ese informe, el informe del PNUD, es que en general el desarrollo de la democracia electoral en América Latina era una cuestión bien relevante, digamos, ¿no? Los problemas en general de nuestras democracias no pasan en muchos casos por la cuestión electoral, más allá de los retrocesos o no que uno pueda reconocer en algunos países, pero en general la cuestión electoral no es el problema central en América Latina, y en el caso chileno en particular, mirando los resultados, claramente tampoco lo es. Ni en materia de libertad de la organización partidaria, ni en materia de presencia o alternativas políticas, lo que llamamos de alguna manera alternancia, pasa a ser un problema relevante en nuestro caso. Pero como decía, esto es probablemente una constante por mejor o menor desempeño, pero en las democracias de la región. Ahora, sí pasan algunas cosas curiosas que son parte de esta, de alguna manera, movilización específica o este movimiento, esta activación de las placas tectónicas en el caso chileno que empiezan a generar, probablemente que van a generar en futuras mediciones también algunos cambios específicos en materia, por ejemplo, como accountability electoral. Primero, Chile en los últimos años ha experimentado cambios muy importantes en materia del régimen electoral o las reglas del juego electoral. Como la implementación, por ejemplo, que generó un cambio relevante en términos de participación, de la inscripción automática y el voto voluntario. Hasta hace muy poco tiempo atrás, Chile tenía un sistema de inscripción voluntaria, los mayores de 18 años concurrían al registro electoral y finalmente decidían inscribirse y ser parte de ese padrón electoral, y la votación era obligatoria, cada vez probablemente con menos sanciones que eran efectivas en términos de aplicación, pero había un sistema de sanciones para aquellas personas que no concurrían a votar siendo parte del padrón electoral. Lo que terminó pasando es que ya en los últimos 5 años el padrón electoral se había vaciado de una parte importante de gente joven, de gente entre 18 y 25 años, en general no concurría a inscribirse al padrón electoral, en general no estaba votando. Eso significó que de un padrón de 12 millones de personas, 8 millones, 4 millones de personas se quedaron fuera. O sea, el padrón potencial en Chile electoral era de 12 millones, terminamos con un padrón de 8, de ese padrón de 8 empezaron a votar 6,5 de manera recurrente en los distintos tipos de elecciones. Bueno, ¿qué discusión se instala en Chile? Hay que entonces iniciar un mecanismo, una discusión distinta respecto al sistema de inscripción de votos y en el fondo la voluntariedad. Más que entender que esto iba a ser un gran incentivo en materia de participación, entendiendo que también se instala la idea del voto como un derecho y por lo tanto la necesidad de que las personas puedan ejercerlo, no, pero eso en el marco de una serie de promociones, aquello que hemos llamado régimen electoral, incluye, por ejemplo, entre otras cosas, el voto de los chilenos en el exterior, que era algo que en Chile fue una demanda creciente durante los últimos 25 años, que es parte de la recuperación de la democracia, y no, eso no sucedió hasta ahora, que se acaba de aprobar la reforma. Y el cambio del sistema electoral, que uno probablemente, si se mira la literatura, en el caso chileno, particularmente la ciencia política, si hay algo sobre lo que se ha escrito en Chile, es sobre el sistema electoral binominal. Bueno, y pese a que se discutió muchísimo, hubo iniciativas desde el 90 en adelante para poder reformar ese sistema, finalmente nunca se logró, hasta hace un par de meses atrás. El actual gobierno finalmente mandó un proyecto de ley, logró juntar las mayorías necesarias y los apoyos necesarios en el Congreso para aprobar esta reforma electoral, y esta reforma electoral entonces va a implicar probablemente una serie de cambios muy sustantivos a las formas de representación en Chile también. Y esto, por cierto, todas estas transformaciones que tienen que ver con cambios al régimen electoral que han ocurrido en muy corto plazo, cuyo impacto todavía no vemos de manera clara y contundente, van a generar, por cierto, cambios en esta dimensión o esta dimensión, alguna de las subdimensiones de accountability electoral. Se anuncia además en este contexto de cambios o transformaciones una serie de otros cambios o reformas que van a venir a acompañar estas ya reformas que existen al régimen electoral en Chile. Por ejemplo, a propósito de una serie de escándalos de corrupción del último tiempo en el caso chileno, se ha anunciado una agenda de transparencia y probidad que, entre otras cosas, por ejemplo, cambia de manera importante, sustantiva, el financiamiento de campañas electorales, que es una cosa que no es menor. Nosotros tenemos una legislación desde el año 2003 que establece el financiamiento de la política con un aporte del Estado, con cierta regulación respecto a los límites del gasto de campañas electorales,
Pero esa legislación, a propósito de los últimos escándalos de corrupción, mostró ser claramente insuficiente. Y por lo tanto, hoy en día no existe posibilidad, o más bien se está discutiendo en Chile hacer un par de reformas al respecto. Esto es importante porque me parece que en materia de reforma política, en el contexto latinoamericano, es algo que es más o menos común. No está resuelto en América Latina, tampoco en Chile, la vinculación o el vínculo entre el mundo político y el mundo de los negocios, o más bien entre los intereses económicos y los intereses políticos. Parte de la discusión que estamos teniendo hoy en Chile, pese a que teníamos una legislación, justamente cómo hacemos esa separación y finalmente cómo las campañas electorales y en general la participación electoral establece claramente o respeta claramente este principio de un hombre un voto, no la intervención de otros intereses que no tienen que ver con propiamente los intereses de la democracia. Está presente en Chile y en esta situación como de fractura, de activación de manera importante de la situación política y de esta falla tectónica, si ustedes quieren, la reforma de la ley de partidos políticos, ya les contaba al principio, la ley de partidos políticos en Chile es una ley que finalmente se promulgó durante el régimen autoritario y ha tenido una serie de dificultades para poder ser modificada, aunque ya ha empezado a sufrir algunas transformaciones. En el caso chileno, algunas reformas que van a tener que ver con los partidos políticos en particular. Vamos a entrar probablemente a una ley orgánica constitucional, por lo tanto requiere quórum, su apoyo muy alto en el Congreso para ser reformada. Sin perjuicio de eso, ya hay algunas cosas, por ejemplo, interesantes que ocurren en el caso chileno. En materia de partidos políticos, considerando además que el contexto de partidos políticos chileno es un sistema de partidos políticos que es muy estable, en general muy institucionalizado, pero que en general tiene muy poco vínculo con la sociedad civil. Varios hablan de un sistema de partidos hidropónicos, ¿no? En el fondo que funciona, que es bonito, que crece, pero que finalmente tiene muy poca raíz en general en la sociedad civil. Esto pasa en América Latina, o sea, Chile respecto a América Latina tiene los niveles, como decía, de confianza más importantes de partidos, en los partidos políticos, y ahí hay una cuestión que hacer. Entonces, una de las cosas que se discuten en el caso chileno es hacer una reforma a los partidos políticos, pero ya están sufriendo algunas modificaciones. Por ejemplo, una cosa que entiendo que ocurre en México, me parece en Colombia, no sé si en el caso boliviano, que por ejemplo los partidos políticos reciban financiamiento permanente del Estado. Acá no. La experiencia en México ha sido, por ejemplo, que ya hay financiamiento público permanente para el funcionamiento de los partidos políticos, financiamiento basal. En Chile esta discusión se dio durante los años 90, después del 2000, pero fue muy difícil llevarla finalmente adelante. Hoy en día estamos en esa discusión. Parte importante de tratar de sacar a la política del vínculo pernicioso con el mundo del dinero, digamos, es justamente tratar de darle a los partidos políticos cierta solvencia para el funcionamiento permanente. Cosas que discutimos en Chile entonces son el financiamiento hoy en día de los partidos políticos de manera permanente, independiente de la cuestión de campaña, que ya está de alguna manera instalada. Entre otras cosas también, a propósito del financiamiento público en los partidos políticos, una cosa que está adosada y que también parece interesante a propósito de los temas de transparencia, por ejemplo, es transformar, ya que hay experiencia en Colombia y hay experiencia en México también, transformar a los partidos políticos en sujetos obligados en materia de acceso a la información pública o las leyes de transparencia en general. Entonces, si reciben financiamiento público, obligarlos también a ser sujetos obligados de transparencia en materia pasiva y en materia activa. Activa, es decir, que tienen que publicar cierta información en sus sitios web, por ejemplo, estatutos, funcionamiento, mecanismos de democracia interna, etc. Y pasiva, que sean los propios ciudadanos, militantes, los que puedan ir a solicitar información a los partidos políticos. Eso parece del todo razonable, pero no siempre ha sido fácil de discutir. En el caso chileno pareciera que en esta oportunidad sí lo vamos a lograr. Y se anuncia por último, para el próximo, como decía, tiempo entonces, una reforma a la ley de partidos políticos de carácter más integral. Accountability o responsabilidad interinstitucional. Esto básicamente se refiere al marco normativo que permite el ejercicio, el control y la rendición de cuentas de instituciones independientes del gobierno. Acá, por ejemplo, entran, y seguramente ustedes están familiarizados con las ideas del check and balance entre los distintos poderes del Estado, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque es muy importante además en regímenes presidenciales como los nuestros.
Cuestiones como, por ejemplo, la existencia de Corte Constitucional o Suprema Corte, información plural e independiente, la existencia de ombudsman o defensor del pueblo, descentralización, etc. En general, en esta dimensión de la calidad de la democracia, Chile también tiene un buen desempeño, pero hay algunas cosas que es importante, por ejemplo, puntualizar respecto a la discusión de los últimos años. Primero, en Chile hubo una reforma constitucional en el año 2005 aprobada, que fue muy importante, porque hizo probablemente la constitución política actual de Chile, que fue promulgada en el año 80, como decía, durante la dictadura militar. Es una de las constituciones de todas maneras más reformadas en la historia de nuestro país, por lo menos, ¿no? Y en el año 2005 se hizo una reforma constitucional bien importante, y esa reforma constitucional en materia de contabilidad electoral estableció varias cosas que tienen que ver finalmente con el equilibrio de poderes y el check and balance necesario entre los distintos poderes del Estado. Entre otras cosas, lo que hizo finalmente es modificar de alguna manera este régimen hiperpresidencial que tenemos en nuestro caso, y le permitió al Parlamento crear, entre otras cosas, comisiones investigadoras por el voto favorable del quinto de los diputados en ejercicio. Y los informes de estas comisiones investigadoras que pueden versar en las más distintas materias, digamos, en la Cámara de Diputados en particular hay un órgano fiscalizador en el caso nuestro, los informes de estas comisiones deben contener votos de mayoría y minoría. Si no hay acuerdo, se establecen, por ejemplo, dos interpretaciones respecto a un distintos fenómenos. Estas comisiones investigadoras, que no siempre terminan en leyes específicas o en reformas legales específicas, si al menos tienen impacto cuando son temas de alta connotación pública, ¿no? Y los informes, por lo tanto, son conocidos públicamente, más allá que el efecto en términos de legislación sea más escaso. Y le entrega, por lo tanto, entonces a la Cámara de Diputados un poder de fiscalización sobre el Ejecutivo importante. Y luego, algo que se llamaba interpelación en el caso nuestro, que es la posibilidad de llamar a declarar a ciertas autoridades, ministros de Estado, intendentes, etcétera, hasta 3 veces en el año, de acuerdo